Pero, en vicerector, todos los campos. De acuerdo con esa imagen, de acuerdo con ese impulso, pero fíjate que llama la atención que se hayan deshecho, que se hayan quitado de encima, pues algunos símbolos que identificaban a la Autónoma con gran parte de la sociedad, y voy a decir dos: el periódico 8 columnas y el equipo de fútbol Tecos. ¿Qué pasó ahí? Mira, abundando primero en el primer tema que estaban hablando ahorita, de las razones por las que hubo ese cambio en la época estudiantil de Guadalajara, en los 90s, 80s, hay que recordar todas las crisis recurrentes económicas, que también fue factor que incidió, además de la apertura de muchas universidades aquí a nivel local. Como ya se mencionó, se reforzaron las universidades en los estados de donde provenían los alumnos. Eso obligó a la universidad en los años 80, 85 todavía, tenía 22.500 alumnos. Llegamos a bajar hasta menos de 10.000 alumnos. Entonces tuvimos que hacer varias medidas para fortalecernos y poder recuperar matrícula, y en un programa que hicimos en 3 años recuperamos el 50%, llegamos a 12.500 de tener cerca de 10.000, como mencionaba. Y posteriormente hemos hecho esos programas de fortalecimiento desde que yo entré a la rectoría. Hicimos revisiones curriculares, lanzamos un programa nuevo que se llama Vanguardia Educativa, donde reducimos los tiempos de estudio, y ahora en 4 años puedes estudiar varias carreras donde sales titulado y con una especialidad y con créditos a cuenta para posgrado. Si estudias un año más puedes salir con posgrado. Eso nos volvió a poner en una competitividad. Hoy en día Guadalajara es la ciudad de las universidades por excelencia, ya se mencionó, las formales y las patito, entonces hay mucha oferta educativa, ¿no? Entonces tenemos que fortalecerlo. Volviendo al tema de tu pregunta, te digo, nosotros dentro de esas reestructuras que iniciamos hace poco más de 3 años, después de haber hecho análisis, yo cumplí el día 18 de marzo 9 años en la rectoría, la asumí en 2005, y hicimos esa revisión interna que mencionaba Toño, hacia el interior, pero también hacia el exterior, cómo nos veía el estudiante y cómo nos veía la sociedad, las empresas, porque hoy en día se miden las universidades, es decirte, Marcos, a diferencia de antes, con un parámetro muy claro, es la aceptación de los estudiantes egresados en los empleos. Eso es como se mide la excelencia de una universidad. Y antes había distintos parámetros, diferentes. Entonces hoy en día es cómo se aceptan los egresados. Y nuestros egresados afortunadamente se aceptan muy bien, de ahí que estemos entre las ranqueadas que se están mencionando. El egresado de la Autónoma es muy bien visto donde quiera por su competitividad académica, por su ética profesional y por sus resultados, su actitud de querer participar y su espíritu de servir a los demás, ¿no? También todo esto distingue al egresado de la Autónoma. Cuando hicimos estas reestructuras, donde entramos inclusive a un gobierno corporativo, nosotros somos una asociación civil no lucrativa, es la forma jurídica de la Universidad Autónoma de Guadalajara, y desde luego tenemos nuestros órganos colegiados, el Consejo Universitario, etcétera, etcétera, toda la estructura tradicional de cualquier universidad en esta parte pues, de México. Y dentro de las cosas que hicimos, un problema que nos dio toda esta cuestión de la baja de alumnado, obviamente, nosotros teníamos una capacidad instalada para los 20 y tantos mil estudiantes, empleados para atender a eso, profesores y demás, y obviamente al tener menos ingresos hubo problemas y crisis económica como todas las empresas en México durante estas épocas. Entonces fue necesario primero tratar de sanear la universidad, pero saneando la casa, como mencionamos, mejorando nuestra oferta curricular, actualizándola, mejorando la cuestión de la capacitación de los docentes, mejorando nuestras instalaciones. Las universidades de las que se estaban hablando, muchas de ellas eran nuevas, instalaciones nuevas. El estudiante de repente le llamaba mucho la atención eso, y como ya es el estudiante el que decide y no el padre de familia como antaño también, es otro factor importante, entonces ellos se iban por el ambiente, por las instalaciones, más que por el prestigio, ¿no? Entonces tuvimos que recuperar todos esos factores de debilidades, como mencionaba Toño, para poder estar competitivamente hablando. Y dentro de esas reestructuras que se mencionan, había varias entidades que le estaban significando un costo muy alto a la institución y que no se dedicaban los recursos a la academia, y fue necesario reorientar nuestro core business, como le llaman ellos. Entonces, tanto el periódico como el equipo de fútbol requerían de mucho presupuesto, y era necesario hacer los spin-offs que hablamos
con las compañías con las cuales adquirimos compromisos crediticios, y de esa fue la razón por la que se salieron, ¿no? Y todavía por ahí nos queda algún otro elemento que tenemos todavía por sacar, y estamos dejando solamente aquellas entidades que no son académicas que le producen recursos a la institución. Pero rector, entonces el costo-beneficio, y hablo del beneficio en imagen, ¿no fue tomado en cuenta? Sí, por supuesto que sí, de esto te podrá hablar un poco Toño. Sí, fue lo que pasó en aquellas épocas cuando se necesitaba obviamente de pues que la universidad tuviera un periódico, un foro donde pudiera lanzar su comunicación, su información, sus eventos. Y obviamente el equipo fútbol, obviamente pues sabemos que en las noticias en primera plana siempre sale el deporte y que sale del fútbol. Obviamente se hizo una evaluación muy seria de cuál era el costo-beneficio que nos tenía, y al final del día lo que nos sugirieron nuestros consejeros y con todos los bancos, como se estaba platicando mi papá, era de cuál es el retorno que tiene el tener un equipo de fútbol, un periódico, y nos dimos cuenta que en la era moderna ahorita, por ejemplo, con el internet en el periódico, que la gente tiene las noticias en un celular, en su iPhone, en su BlackBerry, híjole, ya los jóvenes ya no leen tanto el periódico, no es una cosa ya de costumbre de estos tiempos, y realmente evaluamos y vimos que no era absolutamente indispensable o necesario tenerlo, y obviamente pues ustedes saben que los periódicos hay veces que tienen ingresos importantes y hay veces que hay que estarlos subsidiando, ¿no? Pero Toño, la escuela de periodismo de la Autónoma, emblemática en la institución, y ahí era como el terreno de la práctica, en donde se fogueaban y había una liga. ¿Cómo repercutió la desaparición de 8 columnas en la preparación de periodistas? Bueno, y aclarando tantito, mencionamos el 8 columnas, lo pusimos también en stand-by, también queremos hacer una reestructura en esa área, y quizá en un futuro lancemos de nuevo también el periódico otra vez, pero ya con los artículos modernos que estoy hablando ahorita, con tecnología, algo en internet y ese tipo de cosas. Y en el fútbol, repito también, pues el costo-beneficio que se tenía no lo justificaba, y creemos conveniente el consejo de la universidad en el no seguir. Obviamente ustedes saben que los equipos de fútbol pues al final del día cuestan y se tiene que subsidiar, y se decidió que mejor impulsar la universidad en todo el CAPEX, que es infraestructura, mobiliario, equipo, en todo ese tipo de gestiones. Era lo más razonable y adecuado en esta era moderna para la universidad, volverla a fortalecer y volverla a poner donde estuvo, y hablamos en un inicio de la plática, era retomar ese prestigio que la universidad nunca perdió, que se tenía, pero que a veces ya no era tangible, y eso fue lo que hicimos. Queremos volver a ponerla en donde la universidad siempre estuvo, ¿no? Que fue en los primeros lugares. Bien, pues vamos a hacer una pausa, esto es Cara a Cara, regresamos. Bueno, pues.